Gracias de nuevo, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por su palabra. Y una cosa que debemos de recordar es que Dios desea usarnos a todos los que decimos ser sus hijos dentro de sus planes. Dice en Éxodo capítulo 3, versículo 10, ve ahora, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. En este capítulo 3 de Éxodo vemos el llamado que Dios le hace a Moisés para cumplir con una tarea. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba apacentando las ovejas que le pertenecían a su suegro, y estando en el monte apacentando las ovejas, se le apareció un ángel en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y cuando Moisés miraba que la zarza no se consumía, se acercó a aquella planta para ver qué estaba ocurriendo. Y entonces Dios lo detuvo y le habló directamente por su nombre. Y Dios le dio una tarea. Primero se identifica, claro está, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob. Y Moisés, en aquella experiencia, dice la Escritura, que tuvo miedo de mirar a Dios. Pero Dios continuó con sus planes y le dijo que había visto la aflicción de su pueblo esclavizado en Egipto y que había escuchado su clamor, que había escuchado sus angustias. Por eso Dios decidió librarlos de las manos de los egipcios, pero Moisés fue el encargado de cumplir con esa tarea. Así que, al igual que Moisés fue utilizado por Dios para cumplir sus planes, también tú y yo tenemos planes dados por Dios y debemos de estar listos porque nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, todos ellos necesitan buscar a Dios y conocerlo. Y Dios desea usarlos también a ellos para bien de su obra. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Pero para que esto suceda, tenemos que aprender algunas cosas muy importantes. La primera de ellas, para que Dios nos pueda usar, hay que tener un encuentro personal con Dios primero. Dice el versículo 6, y lo hace rato lo mencionamos, Dios se identifica para hacer esos grandes milagros que cuenta la Biblia. Moisés tenía que conocer a Dios. Saber de Él era poca cosa. Necesitaba realmente conocerlo como lo que Él era. Porque quizás Moisés sabía lo que mucha gente sabe de Dios. Nada o casi nada. Porque no lo conocen. No tienen una relación personal con Dios y eso les impide conocerlo. Pero Moisés en este encuentro personal conoce a Dios. Job, capítulo 42, versículo 5,
destaca que él tenía un conocimiento muy vago de Dios. Y esto es posible para todos los creyentes, que nuestro conocimiento es muy vago, es muy pequeño. Necesitamos adentrarnos en una relación con Dios al 100% para que Dios nos muestre su voluntad, nos dirija en sus caminos y podamos ser utilizados por Él. La otra cosa que aprendemos para que Dios nos use es que aceptemos que Dios es un Dios de milagros. Aún en estos días, Dios hace milagros sorprendentes. Aquella zarza que se consumía, o más bien que ardía y no se consumía, fue uno de tantos milagros que Dios hizo. Dios usó una vara para hacer algo que los espectadores se convencieran que lo que estaban viendo era totalmente diferente. Los milagros que Dios hace nunca podrán ser igualados ni superados. De las muchas gentes que hay y aquí aparecen en la televisión que hablan de milagros y de cosas sorprendentes, nada de lo que ellos hacen se compara con los milagros de Dios. Moisés y Aarón hicieron cosas maravillosas por indicación de Dios, y en ese momento usaron una simple rama, y Dios utilizó a Moisés y a Aarón para su honra y para su gloria, e hizo posible que el pueblo de Israel tuviese experiencias durante todo su trayecto, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, siempre viendo cosas maravillosas de Dios. Creo que hoy en día podemos nosotros sorprendernos que de veras Dios sigue haciendo cosas gloriosas, maravillosas, que nos hacen ver que de veras existe un Dios. Y la tercera cosa que vamos a ver para entender que Dios desea usarnos, es que tengamos plena conciencia de que Dios, desde el momento en que entabla una relación con nosotros, Él no se aleja y Él quiere estar con nosotros todos los días de nuestra existencia. Cuando vemos Éxodo capítulo 14, 21 al 30, entendemos esta experiencia. Algo que debemos nosotros aprender es que Dios no desea tener con nosotros una relación dominical o una relación semanal. Dios quiere tener una relación con nosotros constante hasta el último día de nuestra vida. Que Él sea quien nos lleva siempre adelante. Dice el versículo 14 de Éxodo 14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y pues hay que estar pendientes cómo Dios hace cosas sorprendentes. Moisés, estando en cerca del mar Rojo, extendió su mano sobre el mar
y dice que el mar se secó porque las aguas quedaron divididas y los israelitas pasaron en tierra seca porque Dios así lo designó. Así que todos los recursos que tengamos, todas las capacidades que tengamos, nunca serán suficientes si Dios no está con nosotros. A veces se le atribuyen poderes a esa vara que Moisés traía, pero no era así. Dios lo quería utilizar a él. La vara solamente era una señal de lo que Dios podía hacer a través de la mano de Moisés. Pero Moisés y Aarón necesitaban creer. Como hoy nosotros podemos tener muchos recursos, podemos tener muchos talentos, podemos tener muchas capacidades que Dios nos ha dado, por supuesto, pero estos no serán suficientes si Dios no está con nosotros todos los días. Y termino diciendo que Abraham, Moisés y Josué son un gran ejemplo de lealtad al Todopoderoso. Mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Dicen que le aman, pero no están dispuestos a hacer lo que Él pide. En cierta ocasión Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen las cosas que yo les mando. Podríamos decirlo de otra forma: si queremos realmente manifestar que somos de Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador, debemos de estar dispuestos a obedecerle y a obedecerle con todo nuestro corazón. Necesitamos aprender más de Dios todos los días, como nuestro Padre amado, como nuestro Creador y Todopoderoso. Y debemos de pasar todo el tiempo que sea posible aprendiendo de Él, porque eso es lo correcto. Cuando aquel hermano que tuvo aquel orfanatorio hace muchos años allá en Inglaterra, apellidado Müller, alguien le preguntó qué es lo que le gustaría hacer, porque él había fundado varios orfanatorios y había ayudado, así que había ayudado a muchos niños. Y Jorge Müller respondió que lo único que le gustaría hacer en los últimos años de su vida era conocer más a Jesús, y que para eso tenía que pasar más tiempo escudriñando la palabra para conocer a Dios. Así que al tiempo que aprendemos de Dios, lo debemos de compartir con todos los que están cercanos a nosotros, desde nuestros familiares hasta nuestros compañeros en el trabajo o en la escuela, para hablar lo que significa creer en Dios. Es decir, debemos creer que Dios existe, pero después de manifestarlo, tenemos que amarlo, porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Padre amado, porque podemos reconocer que estás con nosotros, que nos ayudas en medio de toda situación. Ahí estás pendiente de nuestras necesidades, por más agudas que éstas sean. Ayúdanos, Señor, en todo. Te suplicamos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.